Hola Soles, bueno, bienvenidos a este programa número 10 de Camino, Verdad y Vida. Y bueno, y continuación del programa número 9, en el que estábamos hablando de cómo influían las energías que estaban entrando al planeta en nuestros cuerpos mentales, físicos y espirituales. Hola equipo, ¿qué tal? Hola, buenas. Rosana, Marcelo. Hola. Hola chicos, ¿cómo andan? Rosana. Vamos a arrancar con un mensaje del año 2009, esta vez de Oxalc Rumilaki Antarel, recibido en una salida de campo, como bien decía recién, del año 2009. Dice: para todos los que reflejen el sol dentro de sí, habrá un amanecer. Verán con otros ojos el real tiempo y la realidad. Acabará la ilusión y despertarán de una siesta que los ha ayudado a madurar. Para nosotros, ustedes representan el logro del plan. Han cambiado vuestros destinos y si Dios les ha quitado obstáculos del camino, agradezcan. No sufran más. Si vibráis en el Padre, si lo conocéis, cuánto quiere Él de sus hijos, más caminen cerca. El ojo que todo lo ve, los despierta a sí mismos para crecer. Perdonen, den lo que tienen que ser dado y no lo que ustedes quieran dar. Cada ser pide lo que su entendimiento le hace necesitar y en ese momento pensará que es feliz e igual crecerá, por lo que en ese instante genera energía positiva. Lo malo no lo es tanto mientras lo nuevo y grandioso llega. Sientan lo que viene, prepárense, los apoyamos. Este mensaje es maravilloso del punto de vista que, como es atemporal, nunca pensamos que en el año 2020 íbamos a sentirnos tan reflejados en él como en este momento. Porque sentir el sol dentro de uno mismo habla del amor incondicional, dejando de lado las pasiones o dejando de lado los intereses personales y dejando fluir lo que somos en esencia. El amanecer va de nuestra mano también. Hablábamos en el capítulo anterior, en el programa anterior, del sol central de la galaxia, de cómo el sol influye con las energías en nuestro ser. Y obviamente que si nosotros no tenemos nada que ocultar y tenemos una mochila liviana con los objetos necesarios, con los implementos necesarios para el camino, vamos a ir más livianos. Esa liviandad no quiere decir que no nos importe nada, al contrario, vamos a ir livianos para dar una mano donde se necesite en el momento que nos pidan. Hablábamos también de la responsabilidad. Eso va implícito en la medida en que uno va caminando. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad de estar uno bien equilibrado para poder dar una mano. Vemos que hay mucha gente que tiene miedos, gente que está con desequilibrio, gente que no reacciona bien, gente que tiene mucho sufrimiento, tristeza, desilusión, gente que no tiene fe, desesperanzada. Entonces, ahí es donde el trabajo nuestro tiene que estar, en el sentido de poder estar y a veces tal vez dar una mano, tal vez dar una palabra de aliento o simplemente un silencio que apoye y abrace. Muchas veces el tema del sufrimiento viene enraizado con el concepto de separación, ¿no? El no identificarnos que todos somos uno. Y eso hace que también este cuerpo espiritual metido dentro de un cuerpo físico tienda a sufrir, ¿no? Porque en realidad lo que le hago al otro me lo hago a mí.
Por eso es bueno también llenarnos de cosas buenas, de cosas positivas para poder darlas, porque uno no puede dar lo que no tiene. En la medida que lo tengamos adentro también lo podemos brindar. Son momentos complicados en que la gente está con unas reacciones extrañas, pero bueno, ahí tenemos que estar aquellos que por lo menos hemos caminado un poquito antes en estos caminos, no para enojarnos, sino para entender un poco esas reacciones y de alguna manera aminorarlas y bueno, perdonar y entender un poco lo que les está pasando. Generalmente muchas veces nos pasa que esas reacciones están proviniendo de gente cercana, amigos, familiares, porque también las energías negativas, cuando a uno no le pueden entrar, van a darle al que tenés al lado, que generalmente son amigos o familiares, ¿verdad? Y son los que primeramente también ahí hay que apuntalar, perdonar y entender. Y para equilibrar la parte mental, a nivel físico se pueden hacer varios ejercicios como el yoga, que ahí entra la respiración, la meditación, no sé, hay varias cosas, ¿no? Claro, los ejercicios de concentración también nos sirven para enfocar la mente y también trabajar dentro de nosotros mismos y elaborar dentro nuestro aquello que marca una diferencia entre un dolor y una tristeza, porque hay grandes diferencias entre un dolor y una tristeza. Hay una diferencia entre el sufrimiento, entre la desilusión, hay diferencias entre lo que nosotros nos sentimos defraudados, la palabra misma, ¿sí? Esa tristeza, esa desilusión nos está tallando de alguna manera para que nosotros tomemos acciones y conductas distintas, o bien volvamos a volcarnos dentro y analizar por qué siento dolor, por qué me duele, por qué estoy triste, por qué estoy desganado, cómo me afecta ese dolor y esa tristeza en el nivel físico, ¿verdad? Y ahí la pregunta es esa, un poco para tirarlo hoy en la mesa de trabajo y charlarlo. Y sí, lo que hablábamos en el tema de los miedos, en el programa de los miedos, que con muchas enfermedades son emocionales. Entonces, son psicosomáticas. Exacto. Bueno, con respecto a lo que están hablando, también hay que ver el punto de lo que es la sugestión. Hay personas que se sugestionan muy fácilmente. A mí me ha pasado casos, por ejemplo, de mi trabajo, de haber personas que han venido catástrofes o que se iba a empeorar la cosa. Y está en uno también saber qué decir en esos momentos, ¿no? En mi caso, yo a una señora joven, con una hija más o menos de 12, 13 años, estaba muy preocupada y le dije, no te preocupes, que todo va a estar muy bien. Y vi cómo le cambió la cara, porque eso de que ella sintió que estaba todo mal, se estaba preocupando por el futuro de su hija y de lo que iba a venir. Y cuando yo se lo dije muy honestamente y sintió que realmente era de corazón, que todo iba a estar bien, su cara brilló, cambió y me lo agradeció en cierta manera. Y esa sugestión, hoy por hoy mucha gente la está padeciendo, tal vez sin darse cuenta, porque escuchan y creen que va a ser verdad y eso interiormente las empieza a enfermar y a poner mal. Bueno, era eso nada más que quería decir. Muy bien. Sí, eso que comentaba Daniel es un poco lo que hemos hablado en programas anteriores, de cómo la mente nos puede jugar en contra, ¿no? De cómo ese potencial que tenemos a nivel de la mente nos puede jugar una mala pasada siempre y cuando la llevemos a lugares donde, bueno, son negativos, ¿verdad? Un tema también que está muy bueno, que creo que ya lo hemos tocado aquí, pero es con respecto a esto, ¿no? De las emociones, es entender que tenemos que estar bien para dar eso bueno a los demás, que desde ese punto parte
nuestra ayuda. Estar bien, equilibrados, tanto emocional como mentalmente, y a partir de ahí volcar eso bueno hacia los demás, para tratar de dar ese granito de arena al otro, bueno, para su bienestar, ¿verdad? Ahí está. El dolor, la tristeza, porque nos marcan, estas palabras nos marcan adentro, nos marcan como espíritu. Son experiencias que a uno le ayudan a crecer, porque de última ocurre para crecer. Pero en el momento, el proceso de elaboración de cada uno, que cada uno lo lleva a un nivel más menos profundo, dependiendo de nuestra personalidad, dependiendo de nuestro ego, dependiendo de cómo trabajamos nuestros egos, dependiendo de qué equilibrio he logrado en mi vida a nivel físico, qué problemática tengo a nivel familiar. Entonces, esos dolores que podemos sentir, esas tristezas, se empiezan a sumar, y si nosotros no hacemos nada con ellas, llega un momento que es como la bola de nieve que tenemos entre manos y no sabemos controlar, ya nos pasa por arriba. O como también el vaso que se desborda, ¿verdad? Exactamente. Que todo tiene su límite, ¿no? Como dice el dicho, como el tirar de la piola. Llega un momento que tiramos tanto de la piola que la piola se rompe. Es inevitable. El cuerpo físico resiente todo esto también. Nos vamos a encontrar con que, decimos, y entonces ahora tengo este problema, tengo aquel otro problema, no me estoy atendiendo bien, me dijeron que hiciera dieta, pero en realidad yo no... Alguien me dice, no quiero adelgazar, pero la dieta ni siquiera tampoco está bien entendida como dieta. Tendríamos que hacer dieta de pensamientos, tendríamos que hacer dieta de sentimientos. Dieta de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que hablamos. Ahí está, muchas veces en el salón, en las charlas informativas, con los grupos nuevos, gente que estamos trabajando hace muchos años allá en San José 940, en el Salón de la Misión, y la gente pregunta, ¿y cómo hacemos? Y lo primero que tenemos que hacer es una limpieza a nivel general. Y se ríen, algunos se ríen, otros te miran con cara rara. ¿Qué es limpieza general? Igual que en tu casa. Cuando vos tenés o querés algo nuevo o querés un sentimiento nuevo, algo positivo, antes tenemos que limpiar, ¿verdad? Es como decía el Maestro Jesús, no hay que cuidar tanto lo que entra por la boca, sino por lo que sale de ella. Es que es tan difícil, me acordé del ejemplo de la cebollita, ¿no? O sea, un poco lo que decía Selene en el programa anterior, somos seres espirituales que de golpe tenemos que vivir un mundo material, y venimos de aquel mundo de al lado del Padre, y a medida que vamos bajando dimensión tras dimensión, nos vamos densificando. Es como que nos pusieran una capita, ¿no? Una ropita, vamos bajando a la 10, la 9, la 8, la 7, cada vez con más capitas y con más ropita. Llegamos acá totalmente cubiertos. Entonces, para llegar a lograr llegar al espíritu, tenemos que empezar a despojarnos de cada una de esas capas. Y a medida que lo vamos haciendo, cada vez vamos sufriendo menos también, porque empezamos a entender muchas cosas. Hay gente que está con 3 capas, hay gente que le quedan todavía 8 y hay gente que le quedan 7, y hay que respetar el tiempo de cada uno. Es así, es tan sencillo como eso, quitarnos todo aquello que nos cubre, nos protege para sobrevivir en un sistema obsoleto, pura y exclusivamente obsoleto, donde está cayendo. Quedan ruinas de esto. Tenemos que dejar despertar y salir finalmente nuestro real ser, nuestro espíritu, nuestra esencia, para poder disfrutar de todo este paraíso. Nos mintieron durante muchos miles de años diciéndonos que el paraíso estaba en otro lado, y el paraíso es este. No podemos esperar a ver qué pasa, sino empezar a vivir el día a día y sentir que el paraíso está donde no estamos nosotros,
el paraíso nos rodea, simplemente empezamos a ver con otros ojos, a sentir realmente las energías alrededor, dentro nuestro, fuera nuestro, y ese es el paraíso. Pero para ello, despojarnos, como la cebolla, implica un desafío personal, implica un trabajo del día a día. No es que mágicamente un día aparecemos y al otro no, o a la inversa. Esto es un proceso de trabajo personal, donde nos tenemos que superar a nosotros mismos. Y entonces ahí, cuando nos vemos realmente quiénes somos y cómo somos, podemos avanzar y mirar al costado para dar una mano. Ahora que nombraste el cielo y el paraíso, en el libro Conversaciones con Dios, el protagonista le pregunta sobre ese paraíso al padre y él le contesta: el cielo, como lo llamáis, no está en ninguna parte, y de estarlo estaría aquí y ahora. Vamos a leer un mensaje recibido el día 18 de enero del año 2012. Dice así: cada vez que rezan, por ustedes rezan. Cada vez que lloran, por ustedes mismos lo hacen, como raza. Pero es lo más sublime en lo que están las cosas más sencillas. Ayuda al prójimo, asiste al enfermo, acompaña al desvalido, porque están aún dormidos. En la medida que ayudan al otro hermano, recrean el amor del Maestro. Cada uno de ellos es Él, en persona. ¿No lo había dicho? Volveré y todo ojo me verá. El ojo del amor, el que sepa dónde es necesario servir y qué dar. Nuevas tareas habrá para nuevos grupos, nuevos desafíos habrá para los más antiguos, equilibrio en todos y cada uno de ustedes. Eso es lo único que les pedimos. Saludan a ustedes Joaquín y Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Divino. Divino. Entonces, ¿qué nos quieren decir lisa y llanamente? Si rezamos, rezamos por nosotros. Si lloramos, lloramos por nosotros. Es que todos somos uno. Claro. Ese cuerpo enorme, ese ser inmenso, es un cuerpo formado de células. Cada célula que representamos nosotros, cada grupo es un órgano de ese cuerpo gigante, y cada grupo va cumpliendo una función en la medida que el cuerpo lo requiere. No podemos pensar que tenemos que hacer una actividad o una función cuando el estómago está mal, estamos descompuestos. ¿Qué hacen los animales? Hacen ayuno. ¿Qué hace el ser humano cuando se siente mal? Tenemos que hacer ayuno, como decíamos recién, apagar la televisión, no escuchar eso que nos está afectando, porque imagínense que hay programas de televisión, y no es casualidad, es causalidad, que duran 3 horas y a su vez se repiten de mañana, en la tarde y en la noche. Si a eso le agrego el programa de radio que vuelve a repetir lo mismo en la mañana, en la tarde y en la noche, cuando yo me voy a acostar necesito una pastilla para dormir, porque sí, mi mente y mi cuerpo físico ya no resisten más. Ese es el alimento que le estamos dando a nuestra mente y a nuestro espíritu, y nosotros mismos no nos permitimos cambiar. Entonces, ¿qué es el elemento llave? ¿Cuál es la clave acá? Poder darnos cuenta de que todo eso que nos están dando por los medios de comunicación y por otras redes sociales también, no es alimento positivo para nosotros. ¿Qué quiere decir? Hay muchos escritores, ustedes los van a reconocer por asociación,
pero nos suenan y nos resuenan un tal David Icke, una tal Martín Jiménez, Cristina Martín Jiménez. Hay otros escritores, hay gente que está en las redes, hay gente como por ejemplo Ramón Freire, que están manifestando ciertas ideas, ciertos conceptos que pueden parecer revolucionarios, pero que en realidad son los elementos y la llave clave para hacer el cambio hoy en día, ¿verdad? En el presente, no esperar a qué pasa en el futuro y postergar esa actitud, postergar esa decisión, esperando que el otro se mueva. No podemos esperar porque ya no hay más tiempo para esperar. El futuro depende de lo que hagamos hoy. Por eso es tan importante lograr adentro nuestro el equilibrio y entender que el cambio somos nosotros mismos. Tal cual. Es una mirada también crítica a lo que vivimos, como también decía Roxana, cómo nos bombardean con malas influencias, malas noticias, y de esa mirada crítica poder tener una conclusión del porqué de muchas cosas, ¿verdad? De hondar en esas situaciones y decir, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué me quieren transmitir? Y a partir de ahí comenzar a ir para el otro lado, comenzar a tomar decisiones, y esas decisiones empiezan en uno mismo y después compartirla con los demás, ¿verdad? Desde la experiencia, desde esa mirada constructiva, crear cosas alternativas, crear un paralelismo para lo que es vivir bien, vivir sin peso, vivir sin mochilas, vivir sin miedos también, ¿verdad? Ahí está. En el sentido de el equilibrio, en el sentido de que cuanto más me haga responsable de cosas que no son mías, más voy a cargar, y ese peso a la larga no me permite avanzar. No estoy haciendo lo que me corresponde y peor aún, estoy asumiendo una carga que tendría que llevar y mejorar el otro, superar el otro, porque para eso está su mochila. Y ahí también lo bueno que tú comentabas es cómo realmente eso lo hacemos nosotros mismos. Porque tenemos esa decisión, a veces también inconsciente, de cargar con mochilas que no son nuestras, y eso es lo que nos hace mal, ¿no? ¿Verdad? Si el ser humano se diera cuenta que la realidad la crea según en donde está poniendo el foco, empezaría a prestar más atención en dónde se está enfocando. Porque es así, ¿no? Donde estás poniendo el foco es la realidad que estás creando. Entonces, si yo estoy poniendo el foco en un proyecto, sin importarme lo que está pasando en la tele, más allá que de repente lo escuche como modo observador, sin que me afecte, y pongo mi foco en determinado proyecto, obviamente las circunstancias de mi vida van a pasar con cosas relacionadas al proyecto, lo más probable, y no va a tener nada que ver con ninguna otra cosa. Entonces es muy importante la atención, ¿no? Atraemos lo que somos, atraemos lo que pensamos. Exacto. Y entonces hoy ahí empezamos a hablar de leyes universales que habíamos mencionado anteriormente, y Marcelo entonces allí tiene una información para compartir con nosotros hoy para ahondar un poquitito más en todo este gran tema del espíritu y del ser superior que mora en cada uno. Bueno, vamos entonces a hablar de las 7 leyes universales. La primera, el principio del mentalismo. Todo es mental. Uno puede crear lo que cree. Si creemos cosas positivas, atraeremos positividad y viceversa. Todo lo que deseamos de corazón lo podemos materializar en nuestra vida. Tan solo hay que poner la actitud correcta, ser positivo siempre. Bien. Todo es mental en un universo mental. Iba a acotar eso, porque las cosas del espíritu, la mente no las entiende. Y ese es un gran tema. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer pasar por nuestra mente todo, y ese no es el único filtro. La mente simplemente es una parte de nuestro ser. Volvemos a insistir,
las cosas del espíritu nunca van a poder ser entendidas y comprendidas por nuestra mente. Son dos planos distintos. Entonces, cuando hablamos de que la mente pueda estar al servicio del espíritu, ahí nos queda clarísimo que lo que tiene el peso mayor es el espíritu. Y la mente tiene que estar apoyando al servicio de. Tenemos que recordar que es el universo espiritual que crea al universo mental y el universo mental crea al universo material. Ahí está, son los tres planos distintos, pero complementarios, porque tenemos clarísimo que sin uno el otro no funciona. Son tres, y como el universo es perfecto, entendemos que los tres planos tienen que estar equilibrados. De ahí que sea fundamental el alimento para cada uno de ellos. Vamos a la segunda ley, Marcé. El principio de correspondencia. Así como es arriba, es abajo. Si queremos cambiar a nuestra esposa, hijos, amigos, primero cambiemos nosotros, internamente, y eso reflejará en el exterior. Como es adentro, es afuera. Si queremos cambiar el mundo, cambiemos nosotros primero. Perfecto. Es lo que veníamos hablando también, ¿no? Mahatma Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Claro. Y lo demás se verá también por tu ejemplo, ¿verdad? Bien. Seguimos con la Ley 3. Universal 3, el principio de vibración. Todo vibra y se mueve, se traslada y transforma. Este principio tiene mucho que ver con el sonido, que se manifiesta en nosotros con la palabra. Es la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta. Debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos o decimos, porque la vibración de palabras o pensamientos crean o destruyen. Con el verbo podemos traspasar dimensiones y este puede usar como activador de conciencia y corazones. Así podemos ayudar a despertar y que todos se vuelven al amor, a lo puro, a lo cristalino, a la paz. De usarlo al contrario, se imaginan, ¿no? Exactamente, entonces tenemos ese detalle de empezar a cuidar las palabras, el verbo, con qué intención lo digo, con qué intención lo creo, y no solo el verbo, la mente también, qué intención tengo, cuál es mi pensamiento más profundo, porque allí dentro es donde entonces nosotros generamos y creamos. Somos seres a imagen y semejanza, nos dijeron desde pequeños, imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que somos creadores, el poder está dentro nuestro, el tema es sabernos creadores, responsables de crear y ser conscientes de lo que queremos realmente crear, porque eso va a reflejarse en nuestras vidas. Claro, porque uno puede decir una palabra de repente fea, pero no le pone lo que se llama la intención. Cuando tú no le pones la intención, eso no está afectando al otro. Y si entendemos y recordamos a Masaru Emoto y el ejemplo que hizo con el agua y cómo le afectaba las moléculas de agua cuando le poníamos una ofensa, nosotros como seres humanos, que somos un 70% agua, ¿cuánto nos va a afectar una palabra maldicha, ¿no? Y con mala intención en la salud? Y acá también entraría la parte de lo que escuchamos. Por eso escuchamos a las personas, por eso tenemos que tener cuidado si le prestamos atención según la información que nos dan o no, por lo que afecte. También entra la parte de la música, o sea, tenemos que también cuidar o prestar atención en la música que escuchamos, no solo por la letra, sino también por la vibración. Como decía Gabriela, en el ejemplo de Masaru Emoto con el agua, también hacían un experimento poniéndole ciertas músicas o melodías y así se construían cosas bonitas como los cristales que se pueden ver en el video del tema,
Y también con otros sonidos, supuestamente música, que también destruían las moléculas del agua. El ser humano entonces está entendido y empezamos a experimentar y a vivir estas cosas como un ser creador. Manejamos energías, creamos con el verbo y por eso lo sutil de nuestro actuar el paso nuestro tiene que ser seguro, firme, pero a su vez tiene que tener una intención, no dar un paso por darlo, como decíamos hoy, el presente, disfrutarlo plenos y conscientes de lo que somos. Cuidarnos, más vale ser un silencio que perjudicar al otro, porque ya perjudicamos mientras no conocíamos cómo funcionaban las leyes, ya perjudicamos y destruimos cuando no éramos realmente conscientes y responsables de toda esta magnitud que tiene la energía. Nosotros hoy lo que estamos viendo y percibiendo es que nosotros mismos somos portales energéticos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se habla tanto de abrir o cerrar portales y que tal fecha, ay, qué cuidado con esta fecha que puede ser positiva o negativa? La fecha no es ni positiva ni negativa, es una fecha del calendario, de un calendario gregoriano que no se ajusta a nuestro ritmo de vida, ni siquiera eso, es un calendario inventado. Creado por el mismo hombre. Para control. Para control, que está desfasado de nuestros ciclos físicos naturales. Entonces, en el momento en que nos hacemos conscientes y despertamos a ese real ser que somos, nos damos cuenta de que tenemos que actuar con más delicadeza y con más tacto. No artificialmente, pero sí cuidar y cuidarnos. Porque tenemos también que ser conscientes, como hablamos recién, que toda acción tiene consecuencias. Y si somos creadores, seres creadores, tenemos que ser conscientes de eso para, bueno, después ser consecuente con lo que hacemos, con lo que generamos, ¿no? Hablando de los portales, en realidad, como todo, son neutros. Depende de lo que nosotros querramos hacer en ellos o con ellos, es lo que puede suceder. Creo que al ser humano todavía le falta confianza en sí mismo y darse cuenta del poder infinito que tiene, ¿no? Porque somos creadores en tres planos, ¿no? En la palabra, en el pensamiento y en la acción. Y cuando estos tres planos se alinean y creamos en esos tres, Dios se hace carne y estás condenado al éxito. Ahí actúa la magia. Es una gran aventura, dicen, venir acá al planeta Tierra a vivir en un mundo material. Claro, nosotros nos olvidamos de lo que arreglamos allá arriba, pero es todo un desafío y aquí nadie pierde, acá todos terminamos en éxito rotundo. Pero sí, el gran poder del ser humano es magnífico y nos falta confianza y tenernos fe. Sí, lo importante es la experiencia que uno adquiere. Por eso también la importancia del equilibrio, ¿no? Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, con respecto al agua, que según la intención que le ponemos al agua, es como reaccionamos o cómo reacciona el agua. Si ponemos 2 vasos de agua, a uno le hablamos de amor, de perdón, de cosas lindas, el agua se pone cada vez más blanca y se forman esos cristales que estás diciendo tú. Claro. Pero si ponemos otro vaso y le hablamos cosas negativas, cosas malas, esa agua se empieza a poner cada vez más gris, hasta ponerse negra, turbia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, los seres humanos, tenemos diferencia, hablamos, nos tratamos mal, nosotros que somos el 70% agua, nuestra sangre se empieza a engrosar, ¿no? Se empieza a poner cada vez más gruesa. Por lógica, pasa por todos nuestros órganos. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo y va enfermando a la persona. Claro. Por eso es muy importante que para mantener una buena salud tenemos que tener cosas positivas,
pero fundamentalmente en el amor y en el perdón, pensando que el otro soy yo, Exacto. que somos los mismos. Entonces, al tener esto y pensar así, podemos creer que lo más importante es lo positivo y el amor que podamos poner por más que no estemos de acuerdo con la otra persona. Y eso no quiere decir que ignoremos o que dejemos de estar enterados y no escuchemos noticias. No, no, no. No es crear una realidad virtual y vivir en un mundo que no existe. No, de ninguna manera. Sí escuchar la noticia, pero tomarla como algo que puede o no afectarme. Sí, la decisión siempre está en Ser nosotros. crítico de eso, ¿no? Saber también cómo viene, no dejarse también llevar, eso también es importante, no dejarse llevar por las noticias, sino que dentro de ese equilibrio que buscamos, ser coherente también en el accionar, no siempre decir que sí a todo, no siempre creer a todo, sino también que tener esa acción de buscar, tener esa acción de realmente ser crítico con lo que me llega, y también sentirlo también dentro de uno mismo, ¿verdad? Claro, porque vamos a tener en cuenta siempre que hay una manipulación, ¿sí? Y que de alguna manera se nos está inculcando, se nos está llevando a un terreno donde nosotros no estamos siendo creativos, no estamos siendo positivos. Hablábamos del miedo el otro día. Y el miedo influye muchísimo en la persona porque anula el accionar. Entonces, hablábamos del Tánatos y el Eros, ¿verdad? Sí. Y en aquel momento hablábamos también de que no se contraponen el miedo con el amor, sino sería el amor y la muerte. Pero ¿qué pasa acá? Acá fundamentalmente los conceptos son dos, el amor y el miedo. El miedo nos deja inertes, nos deja quietos, nos deja inmóviles. ¿Por qué? Porque el miedo contractura, mientras que el amor desafecta, libera, nos hace libres y ahora entonces, sintiendo amor, accionamos. Por un lado está la quietud, la inacción y por el otro lado el movimiento, la acción, la creación. Entonces ahí esas energías son las que empiezan a influir en nosotros y todos y cada uno de los seres humanos vivos en este planeta hoy tienen esas energías dentro. No es que nos absorbamos la energía del otro. No. Cada uno tiene esas energías dentro y las deja fluir en la medida en que su mente se va informando, ¿verdad? Continuamos con otra Tenemos ley. tiempo para una ley más, Marcelo. Hacemos Las una- que faltan las seguimos en el próximo Hacemos programa. la número Sí, 4, sí. entonces. Principio de polaridad. A toda fuerza se le opone una de la misma intensidad. Para medir el grado de evolución basta con ver las dificultades o pruebas que nos tiene la vida. Preocúpense si en su vida no pasa nada, porque cuando se transita sin obstáculos caemos en un estancamiento evolutivo. Ahora, si estamos llenos de obstáculos, más pronto será nuestro aprendizaje. Nunca Dios pone pruebas que no podamos pasar. Don Quijote decía: ladran Sancho, señal que cabalgamos. Justamente, avanzamos con energía positiva. 2 casilleros, la negatividad te tira 2 para atrás y así la vamos llevando, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. Se empieza a ver, a vislumbrar el amanecer. En tanto que nosotros nos informamos, pensamos, reflexionamos, nos hacemos más conscientes de nosotros mismos, de esas fuerzas que empezamos a manejar a nuestra decisión, vamos a ver que alrededor se genera todo esto que mencionaba Marcelo. Esas fuerzas existen,
Si a una fuerza se le opone otra del mismo tamaño, es porque el mundo de la dualidad está alrededor nuestro, dentro nuestro y también en ese universo exterior. Cuando en último mensaje hace 7 días se recibe en el salón de San José 940, como es arriba, es abajo, ¿tá? En esa ley podemos empezar a trabajar estos conceptos. Hasta ahora pensábamos que eran 7 leyes, pero si nosotros ahondamos un poquito más en cada una de ellas, vamos a ver que dentro de cada una se empiezan a cumplir otras leyes y sin una, las demás no existen. Nuevamente, la cadena tiene que estar con todos sus eslabones juntos, cerrados y unidos. Por eso es la forma de mantener el equilibrio, porque en realidad no puede prevalecer ni una ni otra en esta 3D. Lo bueno, que a mí me llena de optimismo y creo que a unos cuantos, a todos los que estamos acá también, y de fe, es que el hecho de que estén habiendo tantas cosas negativas en estos momentos es porque hay una fuerza positiva enorme y una luz gigante que está entrando. Si no, es imposible tanta mala noticia. Y eso me llena de alegría porque sé que están viendo cosas buenas, mucha luz al planeta y muchos despertares por parte de mucha gente, ¿no? El Cristo prometió volver, así que nos quedamos hoy con esa idea, redondeando este programa hermosísimo que para nosotros es un gusto, un placer enorme, lo disfrutamos cada día, poder sentir estas energías y sentir que el Maestro cada vez está más cerca nuestro. Simplemente es sintonizar la radio para volver a escucharnos. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Pues estén bien.